Buenas noches a todos. Vamos a iniciar el día de hoy con lo que es el tema número 27 de esta serie, nuestra declaración de fe. Y el tema que hoy vamos a estar viendo o que vamos a empezar a ver es viviendo para Dios. Ese es el nombre del tema, viviendo para Dios, y es la santificación. ¿Ok? Vamos a estar tratando acerca de pues lo más detallado, pero también lo más claro posible no en el día de hoy. No vamos a alcanzar a ver todo lo concerniente a la santificación, pero vamos a tratar de poner una buena base que sea muy clara. Hay un par de aspectos que es esencial que nos queden claros. Entonces, lo primero es que vamos a ver cuál es la definición bíblica, de qué se trata, qué es lo que involucra la santificación. La santificación es una expresión de la salvación en el curso de la vida de aquellos que han sido redimidos. Es decir, la santificación es la manera en que nosotros expresamos que hemos sido salvos. Ya hablamos acerca de cómo el Señor es el que nos salvó, todas las salvaciones del Señor, la redención, ¿verdad? El plan eterno de la redención. Ya vimos todo esto, pero esto desemboca en nuestro día a día, la manifestación de esa salvación en nuestras vidas, ¿verdad? Es en el día a día. Equivale a vivir separados para Dios. Eso es lo que quiere decir santos, separados para Dios, ¿verdad? Es un término que luego nosotros podemos escucharlo como muy, de repente, asignarle un cierto toque incluso de misticismo, ¿verdad? Pero no, santificar, ser santo, simplemente quiere decir estar apartado, ser apartado por Dios y ser apartado para Dios. Ahorita vamos a ver más de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica santificación? Equivale a vivir separado para Dios. Es una obra de Dios en la que nosotros tenemos responsabilidades. Escuchen bien, la santificación, ciertamente cuando nosotros venimos a Cristo, en el momento en que nosotros venimos a Cristo, independientemente de cuál haya sido la trayectoria que nosotros hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, en el momento en que nosotros venimos a Cristo, en el momento en que nosotros hayamos sido salvados por Cristo, lavados por su sangre, nacidos de nuevo, en ese momento nos da algo que se llama una santidad posicional, es decir, nos da la posición de santos. Ya la tenemos, eso ya ahí estamos, ya estamos sentados, como dice en Efesios, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ya, esa es nuestra posición. Pero hay una santificación que es a donde nos estamos enfocando, que va progresiva, va progresando, va avanzando en nuestro día a día. Escuchen bien, es una obra que Dios hace. ¿Está bien? Tanto la posicional como la progresiva. Es una obra de Dios. Es una obra de la gracia de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos responsabilidades en esto. Ahora, este es un punto muy importante. Este es un inicio esencial. Este es un inicio fundamental, ¿sí? La santificación. ¿Por qué? Porque ese es el gran principio que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que precisamente nos enseña, ¿verdad?, que el propósito de Dios en hacer absolutamente todo lo que hizo es explícitamente nuestra santificación, el ser apartados. Absolutamente todo lo que ha hecho Dios, todo esa historia de la redención, todo ese proceso que el Señor ha hecho, ¿sí?, precisamente trata con nuestra santificación. Ese es el objetivo, ¿sí? De hecho, todo lo que Dios, repito, ha hecho acerca de nosotros tiene este objetivo de la salvación, de la santificación, perdón, explícitamente.
un pasaje muy largo, ¿verdad? No lo vamos a ver hoy, la semana entrante lo veremos más, pero está en Primera de Pedro, para que ahí en casa ya le vayan dando, ahora sí que ya le vayan dando trámite. Es Primera de Pedro, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Habla acerca de cuál es la voluntad de Dios en este sentido. Pero en Primera los Tesalonicenses 4:3 también dice explícitamente que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sí? Es decir, que estemos apartados, que continuamente estemos expresando esa vida nueva, precisamente esa novedad de vida que hemos recibido. Ahora, esto es importante, muy, muy importante entenderlo. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. ¿Está bien? Es nuestra santificación. Ahora, vamos por favor ahí a Juan capítulo 17, versículo 17, es en donde nos vamos a centrar hoy, en el versículo 17 y en el versículo 19. Está bien, vamos a ver otros textos también, pero ahí es en donde nos vamos a centrar, porque escuchen bien, es el Señor orando, es la oración que el Señor está haciendo al Padre mm, poco antes, instantes antes, no sé, minutos, quizá un par de horas, no lo sé, antes de ser entregado y antes de ir a la cruz. Y Él está en este punto orando a favor no solamente de sus discípulos en ese momento en donde estaban ellos ahí, pero también estaba orando, como dicen, no nada más te ruego por estos que están aquí, sino también por los que van a creer por la palabra de ellos. Y ahí en el versículo 17 de Juan 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y esto es lo que vamos a ver. Es indispensable. Es absolutamente indispensable entender que solo Dios puede santificarnos, que solo Dios puede separarnos. Acuérdense, eso es lo que quiere decir santificar o santificación, es estar separado. Ahora, ¿en virtud de que solamente Dios puede santificarnos? Porque solamente es el dueño el que puede separar, ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros, repito, hemos sido redimidos, en el momento en que nosotros hemos sido salvados, el Señor nos separa. No es algo que hace antes para después, es decir, el Señor no nos separa para después salvarnos, como hay algunas posiciones teológicas que te lo dicen así, es que primero te separan, primero naces de nuevo y ya después te redime, ¿sí? Y después crees. No, es un entendimiento, a mi parecer, deficiente. Yo no lo veo así por ninguna parte, pero bueno, yo entiendo que hay posturas que tienen 500 años sosteniéndolas y no voy a tratar de echarlas para abajo en este momento, simplemente establecer lo que nos dice. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Otra vez, es una obra de gracia, tanto el hecho de ser salvados como el hecho de ser santificados, eso es algo que solamente Dios hace. Ahora, como creyentes, porque aquí entra una parte en nuestra responsabilidad. Como creyentes, ciertamente podemos y debemos dedicarnos, debemos de comprometernos, ¿sí? Es decir, sí debemos de echarle ganas, debemos de aplicarnos, debemos de dar respuestas a todas estas iniciativas que Dios trae a nuestras vidas, como oramos hace un momento, ¿verdad? Ahí en uno de los puntos, en el punto 4, si no mal recuerdo, y como lo hacemos todas las semanas, ¿verdad? Que estamos orando ahí, es Señor que te demos respuestas y eso es lo que intentamos hacer y está bien, eso es bueno y es necesario, pero debemos de tener en claro que solamente Dios es el que nos santifica. Es decir, solamente Él es el que santifica. Por lo tanto, la santificación es esa expresión natural de la vida para un cristiano, ¿sí? Esa es una expresión natural de vida para cada uno de nosotros que ya estamos vinculados con la vida de Cristo, para cada uno de nosotros que hemos sido ya lavados por la sangre de Cristo, que hemos sido redimidos. Esa es una expresión de vida, ¿sí? Estar separados para Dios. Vamos a ver más adelante, no hoy, pero les adelanto también, si nosotros nos enfocamos y vemos los primeros versículos, los primeros 4 o 5 versículos de la carta a los Efesios en el capítulo 2, vamos a ver que hay un clarísimo antes y después. ¿Okay?
Hay un clarísimo antes y después. Entonces, nosotros tenemos que ubicar esto. Si hay nuestra vida, al no estar en Cristo, cuando vivimos en pecado, que también lo veremos, ¿verdad? Cuando estamos en pecado, cuando estamos como el hombre natural, se expresa nuestra vida como un hombre natural, pensamos como un hombre natural o como una mujer natural, se vive de esa manera. Hay muchas cosas que se les hace y dice uno, pues esto es normal, esto lo hace todo mundo, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Porque ese es el pensamiento y ese es el hombre natural, ese es el hombre que no ha sido redimido, el hombre que no ha sido, o la mujer que no ha sido regenerada, pero una vez que la vida de Cristo está en nosotros, que hemos recibido la vida eterna, esas cosas ya no caben. ¿Sí me explico? Esas cosas ya no caben. Entonces, eh, ya no debemos de ser gobernados por el pecado, ¿verdad? Ciertamente incurrimos en faltas, pero es otro asunto y no me voy a detener ahorita en él. El punto es esto, ¿verdad? La santificación, el ser apartados para Dios, se expresa en el día a día en nuestras vidas. Entonces, yo quiero insistir en esto, ¿verdad? En que no debemos entender la santificación como el resultado de nuestro esfuerzo. Así como la salvación no es el resultado de que yo decido salvarme ahora, no es ni me esfuerzo para eso y voy a sudar para ello, la verdad es que no. La santificación tampoco lo es, ¿sí? Porque un nacido de nuevo desea santidad, desea estar apartado para Dios, batalla con sus impulsos y batalla con la tendencia y con la inercia de la carne, con los hábitos que tenemos, con los afectos, ¿verdad? Con los que hemos entrenado toda nuestra vida. ¿Sí me explico? Y aún como creyentes, pero también es otro tema, ¿no? Necesitamos diferenciar eso, entender esto. Repito, la santificación no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino que es la condición de la nueva vida que tenemos en Cristo. Es eso que veremos la semana que entra, ¿verdad? Ahí en Romanos 6, los primeros versículos, los primeros 6, 7 versículos, váyanlos anotando también ahí y empiecen a leerlos, empiecen a estudiar eso, empiecen a repasarlo a lo largo de la semana para que no estemos tan fríos cuando lleguemos la próxima, ¿verdad? Entonces, no es, repito, el esfuerzo humano, sino que es esa condición de la nueva vida que tenemos en Cristo, ¿verdad? Desde el momento en que hemos sido redimidos, desde el momento en que hemos sido justificados, desde el momento en que hemos sido salvados. Ahora, nosotros vimos en el versículo 17, en la oración del Señor, que dice, santifícalos, ¿verdad? Uh, en tu palabra es verdad. Y aquí es en donde vamos a entrar un poco ya en materia, o más en materia. ¿Sí? Porque el elemento que santifica, el elemento santificador que el Señor Jesús deja en claro es precisamente su palabra. Es decir, ¿cuál es el elemento con el cual nosotros o nuestras vidas viene a ser santificado, nos viene a apartar, nos viene a separar? Es precisamente su palabra, porque su palabra es nuestra norma de fe, es nuestra norma de conducta, es lo que nos establece perfectamente qué es lo en donde nosotros debemos de confiar, en qué es en lo que podemos confiar, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo debemos de actuar es en consecuencia a. Entonces, es la palabra de Dios, ese elemento santificador que el Señor deja en claro, ¿verdad? Y no es nuestro esfuerzo. Ahora, no se trata de una santificación religiosa. No se trata de que, bueno, es que aquí la Biblia, ¿verdad? Aquí me está dando una lista de esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, y esto no, esto no, esto no, esto no, y esto no. No se trata de eso, no es el sentido que está hablando, no es porque es
una base de que, bueno, pues yo me voy a esforzar por cumplir estos reglamentos y yo cumplo estos reglamentos y cumplo estas normas y cumplo todas estas liturgias propias de los seres humanos, ¿verdad? Y ponte esto y ahora quítate aquello y otro va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con que le hagas de esta manera porque nosotros hicimos estas reglas, entonces hazlo de esta forma o si no, me explico, no es esto. ¿De qué se trata entonces? Si es la palabra de Dios el elemento santificador, pues es precisamente la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que hace esa vinculación que nos lleva a esa santidad. Simplemente damos respuestas en obediencia, ¿sí? ¿Por qué lo estoy haciendo esto? Porque estoy en obediencia a la palabra de Dios. No es el que estoy siguiendo, repito, y me estoy esforzando por cumplir con un reglamento, sino es que esto ya ha tocado, su palabra ya entró, su palabra ya me penetró, su palabra ya se arraigó en lo más íntimo de mi ser, en lo más profundo de mi ser. El verbo encarnado ya vive en mí, ya mora en mí, ¿sí? Hay muchas cosas que no entiendo su palabra, pero anhelo santidad, deseo santidad, batallo con estos impulsos, batallo con esta tendencia, pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Recuerdan? Esas son las palabras del apóstol Pedro, ¿sí? Señor, ¿a quién vamos a ir? Y no se van a ir ustedes también. Muchos discípulos le dieron la espalda y el Señor se voltea con ellos, con los 12 y les dice, ustedes no se van a ir. Les dijo más fuerte, pues no lo voy a decir ahorita. Y no se van a ir ustedes también. Y no, Señor, a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es algo que ya lo tenemos arraigado, ¿sí? En el Salmo 119, los versículos del 9 al 12 se lee así. Sí, porque precisamente esta obediencia, ¿verdad? Que estamos hablando, esta limpieza está vinculada a ella, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo, ¿sí? ¿Cómo puede el joven, y todos somos jóvenes aquí, gracias, cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede? ¿A poco sí se puede? ¿A poco en este mundo tan corrupto y como están las cosas y cada vez tan peor, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno? Ustedes mencionen lo que quieran, ¿sí? ¿Se puede vivir en pureza? ¿Se puede tener una vida y un caminar en pureza? Dice, sí, ¿cómo? Guardando tu palabra, obedeciendo tu palabra. Es como le mostramos amor al Señor. Amamos al Señor, sí. ¿Cómo sé que amo al Señor? Ay, porque sigo esto y esto y esto. No, es porque le obedezco, porque le amo, le obedezco, ¿sí? Y porque le obedezco, le amo. Entonces dice, guardando tu palabra. Fíjense bien, versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón es con todas mis entrañas. Desde lo más profundo, los afectos más íntimos, mis afectos más profundos, desde ahí te he buscado, no solamente con mi intelecto, no solamente porque he dicho, ah, esto está bien, esto está bien, esto está bien y esto es lo correcto, no, con todas mis entrañas, con mis afectos profundos te he buscado. Y desde ahí viene precisamente este clamor, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. No le está diciendo desde su intelecto tiene la información correcta, pero lo está diciendo desde su corazón, desde sus entrañas. No dejes que me desvíe de tus testimonios, no dejes que me desvíe de tus preceptos, no dejes que me desvíe de tus mandamientos, no permitas que me aparte de tu palabra. Dice, en mi corazón, otra vez, en lo más profundo, en donde se desarrollan, en donde se arraigan mis sentimientos, mis emociones, desde ahí en lo más profundo de mi ser, en mi corazón, he atesorado tu palabra, ¿sí? Para no pecar contra ti. Fíjense bien, hay una diferencia monumental aquí. No es solamente el que tengo la buena información y el que sí tengo una lista de esto, sí, esto, sí, esto, sí, esto, sí, esto, no, esto no. Ah, porque esto sí es bueno y esto sí, no, esto es malísimo. No, eso no. O sea, qué bueno que entendemos eso, pero noten, por favor, no saben cómo quiero enfatizar en esto. ¿Sí?
¿Cómo quiero enfatizar en esto? ¿Desde dónde nos dice la palabra que se despliegan todos estos afectos? Desde las entrañas, desde lo más profundo, ¿sí? Desde lo más profundo de nuestro ser, y en mi corazón he atesorado tu palabra. Ha sido un tesoro, lo más valioso, ¿sí? ¿Y para qué la he atesorado? Dice, para no pecar contra ti, porque no quiero ofenderte. ¿Lo alcanzan a ver, mis amados? Ese elemento santificador, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, el único medio divino, escuchen bien, el único medio dado por Dios que tiene la capacidad en sí mismo, ¿sí? Porque es vital, porque es decir, porque es vivo, porque es eficaz y porque puede separar, porque puede discernir los pensamientos, porque puede discernir las intenciones de nuestro corazón, solamente es la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, dice, y tiene esa capacidad de separar, de entrar, de penetrar hasta lo más profundo y traer a flote la realidad del corazón, la realidad precisamente de nuestros afectos más profundos. Ujú. Entonces, otra vez, es el medio que Dios escogió para apartarnos. Es el medio que Dios escogió para santificarnos, ¿verdad? Y todavía lo lleva más lejos. Si regresamos allá a Juan capítulo 17, al versículo 19, repito, aquí todavía lo lleva más lejos. Ya nos dice en el versículo 17, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora esto repito, va más allá. Aquí en el versículo 19 dice, y por ellos, ¿sí? Ahorita voy a detenerme en esta primera frase. Por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Vamos a ver esa primera frase, ¿verdad? Esa primera frase es, y por ellos yo me santifico. Esa es la primera frase. Y lo que está diciendo, lo que le está diciendo al Padre es, yo me pongo a mí mismo, ¿verdad? A tu disposición, a favor de ellos, para que sean santificados de acuerdo a lo que tú dices, de acuerdo a tu palabra, pero yo me pongo a mí mismo. En Juan capítulo 10, no vayan para allá, pero ténganlo ahí, ¿verdad? El Señor dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¿Sí? O sea, esto es lo que está entrando aquí, de esto es de lo que está tratando. O sea, yo estoy poniendo mi vida, yo me santifico a mí mismo. Entonces vamos a poner mucha atención aquí porque hay un par de cosas muy claves en esta primera frase, ¿sí? Y vamos a ver esta primera parte, el de yo me santifico, ¿verdad? Yo me santifico a mí mismo, es lo que está diciendo. Número uno, ¿qué es esto? Que Él no es santificado por nada ni por nadie. Es decir, nadie lo hizo santo, sino que lo hace a sí mismo, ¿verdad? A diferencia de cualquier ser humano, a diferencia de cualquier hombre que necesita ser santificado en la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? Que la santificación del Señor, que la santidad del Señor no tiene que ver en absoluto con ningún proceso hacia la santidad como la nuestra, porque Él mismo es eterna y es infinitamente santo. Él no va creciendo en santidad, Él es absolutamente santo. Él no necesita ningún elemento, Él es el elemento. ¿Sí me explico? Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne, Él es el verbo de Dios. Él es el logos de Dios. Entonces dice, yo me santifico, yo me pongo a mí mismo. Nadie lo hace por mí, no, nadie está haciendo esto, nadie me está empujando hacia allá, no son las circunstancias como lo hemos visto. ¿Se acuerdan que en la teología liberal dicen, bueno, pues es que
llegaron al mismo tiempo, ¿verdad? Hubo una convergencia en los tiempos, en el tiempo histórico, lo que estaba viviendo, todas esas cosas que ya vimos. Dice, no, 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 yo me santifico, ¿verdad? Yo me santifico a mí mismo, eso es lo que está diciendo. Por ellos yo lo hago, ¿sí? Escuchen bien. Porque aquí viene la segunda parte que es indispensable entender. Que lo hace por los suyos, es decir, por ellos yo me santifico. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay esta preposición de por, ¿verdad? En el griego es uper, ¿ah? Pero lo que está hablando es, lo que significa es en lugar de o a favor de, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que de modo el Señor es el que se pone aparte, ¿sí? Es el que hace una obra por los que han creído, que ocupa el lugar de ellos, que opera una acción a favor de ellos, es decir, Él está haciendo algo a favor de ellos, de tal manera que Él se entrega, que Él entrega su vida para ser el autor de la salvación. ¿Ok? Esto es esencial, mis amados. Esto es indispensable. Y aquí vamos a ver tres pasajes que están en Hebreos. El primero que vamos a ver es en Hebreos 2:10. Ahorita vamos para allá, se los voy a poner aquí en la pantalla, pero me quiero detener aquí un momentito en esto, cuando dice, y por ellos yo me santifico, es decir, yo me estoy dando a favor de ellos, yo me aparto para la obra que es necesario llevar a cabo a favor de ellos. Yo lo estoy haciendo de manera voluntaria, repito, yo pongo mi vida, yo la vuelvo a tomar, ¿sí? Ese es el sentido tan absoluto que está diciendo. Hebreos 2:10 dice lo siguiente, porque perdón, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, fíjense bien, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. El autor de la salvación, Hebreos 5:9, seguimos moviéndonos. Hebreos 5:9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Qué maravilla! Para los que obedecen el mensaje del evangelio, para los que obedecen a la orden de arrepiéntanse, arrepentidos y convertidos, ¿sí? Esa es la orden. Dios ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Él es el autor de esto. Él es la fuente eterna de salvación. Hebreos 9, versículos 14 y 15. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios? Fíjense bien, Él mismo se ofreció, ¿sí? Y por ellos yo me santifico, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, impecable, inmaculado, perfecto. Dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, cuanto más. Cuanto más ese sacrificio que Él hizo, el apartarse a sí mismo a favor de nosotros, limpia nuestras conciencias. Y sí, yo sé que he sido y que nací, ahora sí que como dice el Salmo, en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Y no soy inocente y por cuanto todos pecaron y todo esto que ya sabemos, ¿verdad? Pero al abrazar el sacrificio perfecto de Cristo, ese apartarse a sí mismo, el darse a sí mismo por nosotros, el santificarse, el apartarse a sí mismo por nosotros, limpia nuestras conciencias. Sí, sí, yo sé que yo no puedo hacer absolutamente nada por mí, pero lo que Él hizo es absolutamente suficiente. Sí, es perfecto. Versículo 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Aquí los que han sido llamados, ¿verdad? Son los que han respondido al llamado del Evangelio. Entonces, está perfectamente amarrado. ¿Ok? Eso es la primera parte que está tratando, ¿verdad? Esa es la primera parte de la frase. Vamos a la segunda parte de la frase. Nos dice, para que ellos también sean santificados en la verdad. Bueno, esta es una reiteración de lo que ya pidió en el versículo 17. Los discípulos son santificados en la verdad, son santificados en la palabra, pero hay dos razones, ¿sí? Hay dos razones en esto. Número uno, y vamos a tener las dos puestas en esta lámina, porque hemos sido limpiados por la palabra de verdad. Eso está en el capítulo 15, versículo 3 de Juan, ¿ok? Ahí ustedes pueden ir ahí en casita, Juan 15:3, nos dice esto. ¿Cómo hemos sido limpiados? Pues por la palabra de verdad. Eso es número uno. Pero número dos, porque precisamente, ¿verdad? Hemos sido preparados para vivir la verdad. No es una obra nuestra, otra vez, recuérdense eso. Ha sido una obra del Señor y definitivamente no es, o sea, no es por mi esfuerzo que yo me puedo sujetar y no, yo es que yo le echo ganas y a mí si el Señor me dice, ¿verdad? Tú da tu vida, yo me muero por el Señor. Mira, el Señor no quiere que nos muramos, el Señor quiere que vivamos para Él. Quiere que entreguemos nuestra vida a Él, que vivamos para Él. Y ese, él ha dado ha puesto esa ley de vida en nosotros que nos permite vivir para Él. Y eso es por su gracia, porque con la ayuda de Él, el auxilio de Él, pues podemos estar sujetos a su palabra, ¿verdad? Estos, si aquí se refiere, son que son llevados a la santificación, es decir, los que han sido salvados precisamente van a ejecutar o vamos a ejecutar ese ministerio, esa proclamación del Evangelio. ¿Sí? Fíjense, en Efesios, en el capítulo 4, dice que los ministerios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hemos sido puestos, que somos un regalo, somos un don de Cristo para la iglesia, ¿sí? Precisamente dice, para preparar a los santos, para llevar a los santos a la madurez, para prepararlos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Precisamente esto, al ser apartados, al haber sido llamados por Cristo, al haber respondido, entonces somos apartados para Él y ese apartamiento para Él necesitamos precisamente consiste en la proclamación del Evangelio, ¿está bien? Pero al mismo tiempo es exhibir esa luz ante el mundo, esa luz de Cristo, ¿verdad? Que ya está brillando en nosotros, porque escuchen bien, la palabra de Dios es muy clara y no nos dice, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto para ser la luz del mundo o para ser la sal de la tierra. Dice, ustedes, el Señor categóricamente dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, entonces actúen como tal, porque eso es lo que son. Y eso corresponde a esta nueva vida que hemos vivido en Cristo, o que estamos viviendo en Cristo más bien. ¿Sí? Yo espero que haya sido claro. Ahora, en todo esto, escuchen bien, porque aquí viene algo, y ya yo sé que ha estado corta hasta aquí la clase, pero todavía no ha terminado. Vamos aquí, por favor, a Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Muy importante. Dice, maridos, amen a sus mujeres. Maridos, amen a sus mujeres. ¿Y esto qué tiene que ver, pastor? Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Y ahí hay todo un trasfondo en esto. ¿Sí? Maridos, amen a sus mujeres. Escuchen bien. Así como Cristo amó a la iglesia, vamos a referirnos a esto, porque si nosotros seguimos leyendo todo el pasaje, habla de cómo el matrimonio está diseñado, está pensado por Dios para que dentro del matrimonio el hombre y la mujer reflejen precisamente la unión de Cristo con la iglesia, ¿sí? Fíjense bien, qué tremendo. Por eso dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, cómo nos amó.
incondicionalmente, mis hermanos. Y hemos sido bien feos, pero nos amó, ¿sí? Y se dio él mismo por ella. Ahí está otra vez. Yo me santifico por ellos y por ellos yo me santifico. Ahí está. Nos regresamos otra vez a Juan 17-19. Y se dio él mismo, se dio por ella. Este es un calibre altísimo, ¿sí? Pero escuchen bien, hombres, necesitamos caminar en este camino, ¿eh? Ahorita vamos para allá. Y se dio él mismo por ella para santificarla, apartarla, ¿sí? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ah, qué maravilla. Está otra vez, regresamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mantenernos limpios? ¿Cómo vamos a caminar? ¿En qué consiste? Hemos sido apartados. Ok, es el lavamiento por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria. Una iglesia gloriosa. Esa es la iglesia de Cristo, mis amados. La iglesia es gloriosa. ¿Sí? Y debemos de amar, hombres, debemos amar a nuestra esposa, que ella sea gloriosa. Sí, pero es que esto, sí, ámala para que sea gloriosa. Tremendo, ¿no? Uf. Sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Esto quiere decir sin mancha. Esa es la obra de Cristo. Esa es la obra de Dios en nosotros. Por eso dijimos desde un principio, la santificación no es una obra. Yo tengo una responsabilidad, ¿sí? Yo tengo responsabilidad en eso, pero la obra es de Dios. La obra de santificarme es de Dios. Él es el que me santifica, Él es el que me aparta. Yo tengo responsabilidad. Aquí no me voy a meter ya tanto en el punto del hombre, la mujer, porque no es el tema, ¿sí? Es decir, dentro del matrimonio, dentro de los esposos. Luego lo vamos a hablar eso en su momento. Ahora, qué tremendo, ¿no? Nos pone la medida alta, ¿verdad? Hermanos casados, hombres, varones de Dios, esforzados y valientes, ¿verdad? Nos pone la medida bien alta, pero también a las hermanas casadas, esto les establece una altísima medida de respuesta también, ¿sí? Debe de ser congruente. Entonces, si esto no queda, escuchen bien, esto que acabamos de ver, no queda en una mera información correcta, ay, qué bueno, ya lo entendí, que lo es, ¿sí? Pero si esto se nos va hasta las entrañas, esto va a tener un poder transformador que la verdad no alcanzamos a dimensionar en este momento. Si como hombres empezamos a practicar esto, ¿sí? Y como mujeres empezaron a practicar esto va a tener, pero no porque es lo correcto, no es porque lo que debo de hacer, es porque esto es lo que está, estos son mis afectos más profundos, yo quiero que se vaya ahí, yo quiero que la palabra de Dios se enganche a eso, ¿sí? Mis amados, de entrada, ¿verdad? En nuestros matrimonios, los que estemos casados, híjole, no se pueden quedar en el mismo lugar en donde están hasta el día de hoy. Tenemos que seguir avanzando. Nuestra relación con Cristo no puede quedarse en donde ha estado hasta el día de hoy. Tiene que moverse. Nuestra relación con los demás, con nuestra relación con la iglesia, no puede quedarse igual. Nuestra relación con el hermano, con la hermana, no puede quedarse igual. Necesita avanzar. Si esto penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque escuchen bien, de esto se trata. Esto es lo que el Señor hizo a favor nuestro. ¿Para qué? Para apartarnos para Él y que vivamos para Él. Y el vivir para Dios tiene unas consecuencias impresionantes, tiene unas consecuencias realmente transformadoras, pero impresionantes. ¿Sí? No el vivir para nosotros mismos. Espero poder estarles transmitiendo este sentir. El paseo mucho rato hoy en la mañana desde que estábamos preparando todo el material, pero yo hubo un rato ahí en la oficina que estaba, Señor, ayúdame a transmitirles, que puedan, aunque sea agarrar por lo pronto un poquito de este sentir que les estoy tratando de transmitir, hasta dónde debe de llegar esto. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a estar hablando
toda una serie al respecto, pero vámonos para el final, porque aquí ya otra vez, ¿verdad? Y ya terminamos con esto por hoy. El apóstol Pablo le dice a Tito, le dice lo siguiente, ahí en Tito capítulo 2, del versículo 14 y 15. Solamente quiero, todo lo que hemos estado hablando, lo quiero redondear, aterrizarlo, ¿verdad? Precisamente en estos dos versículos, en este pasaje que está aquí. Él se dio por nosotros. Aquí otra vez Pablo diciendo lo mismo, repitiendo las palabras del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor hizo, verdad? O sea, es en perfecta consonancia el mensaje que trae Pablo con el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Pablo es el mensaje de Cristo, ese es el mensaje apostólico. Él se dio por nosotros, ¿sí? En lugar de nosotros, a favor de nosotros, una obra, una acción en pro nuestra, a favor nuestra. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ¿sí? De todo rechazo a la autoridad de Dios, de todo rechazo, eso es lo que quiere decir inicuo, a todo lo que rechaza a Dios, a todo lo que rechaza la piedad, ¿sí? Dice, y purificar para sí, es decir, para apartarnos, para separarnos para Él. ¿Se dan cuenta? Para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Él es el dueño. Él nos compró, Él nos redimió. Acuérdense, redimir, la palabra, ¿verdad? Es comprar, pagar el precio. ¿Ok? Pero dice, ¿cómo debe de ser este pueblo suyo, este pueblo que él redimió, este pueblo que él apartó para sí? ¿Cómo debe de ser esta posesión suya que somos? De verdad, Pedro, lo dice de una manera pues inspirada, ¿no? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que somos pueblo de Dios, que somos linaje escogido, que somos sacerdotes reales, ¿verdad? Que somos sacerdotes para el Rey, ¿sí? Para anunciar las virtudes. Vamos a hablar mucho acerca de esto, anunciar las virtudes de aquel, decir todas las cosas en las que el Señor es un experto en hacer, ¿sí? Para anunciar, es un experto en amarnos, es un experto en ejercer misericordia, es un experto en apartarnos, es un virtuoso el amado del cielo. Ok, ¿cómo debemos de ser? Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir celoso de buenas obras? Que las estemos procurando, ¿sí? Que podamos identificarlas, que podamos discernirlas y que las procuremos. Dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Es decir, escuchen bien, una responsabilidad muy grande que yo tengo como pastor de ustedes, ¿verdad? Bueno, Casa de Oración Londres, ¿verdad? Porque soy el pastor directo de ustedes. Esto es lo que yo tengo que hablar, que hemos sido redimidos para esto, para que seamos celosos de buenas obras. Y esto es lo que les queremos hablar y tendremos toda la vida para hacerlo, animarlos a esto, pero también si es necesario reprender, lo vamos a hacer con toda autoridad. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Cuando sea necesario reprender, cuando veamos que dices, no estás mostrando celo por la obra de Dios, no estás mostrando celo por el Señor, no estás viviendo en congruencia para lo que el Señor nos salvó, no, hay que corregir, ¿sí? Porque mis amados, y con esto terminamos. Esa es la razón por la cual Él murió por nosotros. Esa es la razón por la que Él se dio por nosotros en la cruz. Es por esto, para santificarnos y por nada menos. ¿Está bien? Por nada menos. Entonces, yo espero que hasta aquí hayamos aprendido algo, que se haya movido, que el Espíritu Santo haya traído esto y haya tocado alguna fibra muy, muy íntima, muy, muy de adentro y que podamos avanzar en esto y crecer en esto. Y con esto concluimos el tema de hoy y vamos, con la ayuda del Señor, vamos a pasar a la sobremesa.